Bienvenidos a un nuevo episodio de GM Live, otra vez cerquita de ustedes, pero antes les quiero recordar algo. Necesitamos que se suscriban, que nos pongan like, porque queremos estar mucho tiempo juntitos con ustedes y nos ayudan muchísimo haciéndonos saber de que están ahí. Nosotros sabemos que están, pero queremos verlos, queremos poder sacar numeritos como que están ahí. Y hoy vamos a hablar de un tema importante, que es cómo te cambia a veces lo que hacías en la vida y cambiar de profesión, animarse a tener un proyecto personal propio, distinto al que a lo mejor planeaste en una determinada edad. Y hoy me acompaña para también tocar ese tema Mariela, que nos enorgullece formar parte de GM y que hace mucho por nosotros para que nos conozcan en sociedad y en las redes. Bueno, muchas gracias, encantada de participar. Y para tocar un tema que a veces me roza un poco en lo personal también, y que he sido un poco culpable de que haya cambiado un poco su estilo de vida. Tenemos a Fernando Lupo, que es un productor exitoso de nuestra organización, que ha hecho una carrera muy importante con nosotros y que tuvo un pequeño cambio de estilo de vida y de profesión. Hola Fernando, gracias por acercarte. Un gusto y un placer. Trata de no spoilearme porque me vas a sacar un poco de guión. Bueno. Soy el que está acá en el medio. No te puedo soy decir el nada. Árbitro. Mari, ¿qué más vamos a tocar? A ver. Además, hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas, que tiene que ver con el ahorro y la planificación financiera. Y no lo vamos a hablar desde lo abstracto o lo teórico, sino que vamos a responder dudas que generalmente recibimos de la gente. Bueno, qué ambiciosa tú. Sí, me parece que... Qué ambiciosa que fuiste. Sí, bajarlo al llano y responder... Bueno. ¿No? Bueno, las preguntas que nos hacen. Me gusta, Fernando Lupo, acaban de tirarte un guante pesadito. Okay. Bueno, pero a ver, Fer, ¿cómo era tu mundo distinto antes de empezar esta actividad que llevas adelante, Contacto Éxito? A ver, contanos qué pasó, qué era. Bien, antes... bueno, en el broker ya lo saben todos, yo era preparador físico, mi mundo era el deporte y mis objetivos venían por ahí, ¿sí? Tuve un alumno hace muchos años atrás que un día me presento, le cuento, le ofrezco asesorarlo para hacer su rutina y demás, y esa persona me dice, mejor anota mi teléfono que me gustaría hacer negocios con vos. Me quedé impactado, pero... Cuando me dijo eso iba mucho con mis orígenes de la adolescencia, que yo siempre sabía que iba a trabajar por cuenta propia, no quería trabajar en relación de dependencia y demás. Esa persona es Gustavo. O sea que ahí apareció el mundo de los seguros para vos. Sí, ahí primero era apareció... totalmente impensado. Mi mundo era el deporte. Mi idea... Ayer estuve por el club... ¿Te voy a spoilear un cachito? Sí, dale. ¿Sabés qué fue lo que me... Él dijo el mundo ¿Por qué surgió esta Él dijo el mundo de los propuesta? negocios, pero yo estaba entrenando y estábamos hablando de unos viajes. Y él dice, ¿a qué se dedican ustedes que viajan tanto? Okay. Ahí le digo, nosotros representamos compañía de seguro y ahí empieza todo. A mí me llevó 9 meses, no es que fue de un día para el parto. Otro. Sí, tal cual. Tal cual. Por los primeros meses dije, bueno... Me entusiasmó muchísimo porque era trabajar por cuenta propia y ahora después más adelante lo vamos a ampliar, pero dije, bueno, como todo comienzo en cualquier negocio nuevo y demás te lleva su tiempo, entonces dije, claro. Bueno, voy a seguir trabajando en el gimnasio, parte en el club también y de día me iba capacitando en el broker. ¿Por qué? GM, ¿qué fue ahí? Y GM, bueno, nos unió el deporte, ¿no? Y me parece que también el deporte en equipo y demás, que es algo que lo hablamos todos los días en el broker, es algo para mí fundamental, ser parte de un equipo. Acá no fue que yo me juntaba con Gustavo y hablábamos de cómo ir formándonos profesionalmente. También estaban todos los colegas, que algunos ya pasaron por acá y demás, claro. Que
te ayudan y te acompañan todo el tiempo, formándote, contándote sus casos de éxito, sus casos de no éxito también, Claro. que eso también, porque ¿Qué cambió en tu vida a partir de que abrazaste esta profesión? mucho. Primero, lo que más me gusta del cambio es que es un negocio propio, independientemente que estamos dentro de una organización, representamos compañías y demás, pero el no tener un techo, como pasa ayer, como decía, pasé por el club y hay un montón de otras actividades que no tenés un crecimiento, ¿sí? En el deporte, en el mundo del deporte, son pocos los profesionales. Acá un profesional no tiene techo. A ver, debe haber gente mirándonos y a veces es importante que entiendan que es una cuestión de animarse. Alguno Sí, dice, me gustaría cambiar de rubro, me gustaría cambiar de actividad, quiero manejar mis propios tiempos. ¿Y qué hacemos? Hago lo mismo que se hace. sí. Vos tenías ese indio por ahí adentro que decir, no, yo quiero tener la libertad de decidir cómo ataco a mi día, cómo lo prospero en mi día. Y hay gente que le teme a afrontar cambio de al día, rumbo, ¿no? al cambio de rumbo. Para vos que nos estás mirando, si estás pensando en cambiar el rumbo laboral, suscríbete, porque vamos a seguir mostrando historias verdaderas de productores que hicieron su desarrollo profesional dentro de GM. Si vos, Fer, hago una línea de tiempo Sí. y la fracciono, ¿sí? Los 9 meses, digamos que están los primeros 3 meses de embarazo, los segundos Tal 6 cual, meses y los 3. sí. Bueno, en esa fracción de tiempo, ¿qué te iba reafirmando? ¿Qué te iba haciendo reafirmar a vos que va bien, es por acá, elegí bien? ¿Cómo te ibas dando cuenta? ¿Qué era lo que te iba marcando eso? A mí lo que me gustó de la actividad es, en principio, como dije antes, ¿no? El ser independiente, ¿sí? Manejar mi negocio, ¿sí? Acá eso es lo más lindo. Lo que me fue marcando día a día es que a medida que iban pasando los meses, las semanas en esta actividad, cada vez era más grande, ¿sí? Creo que es un negocio, ahora después lo vamos a charlar con la parte de casos puntuales y demás, que a medida que vamos abrazando esta profesión, nos damos cuenta que esto lo necesitan todos, Claro. ¿sí? Entonces, es interminable. Y yo creo que la otra parte fue la paciencia, ¿no? Porque como entendemos del proceso digamos, del entrenamiento, yo lo traslado siempre a la profesión, ¿sí? Para uno salir a correr una maratón, no puede hoy decir, bueno, voy a correr una maratón el domingo. Necesitas mínimo, capaz, 15 meses, si no venís de estar corriendo. Claro. Bueno, necesitas un planeamiento. Ese planeamiento de esos objetivos semanales que tenés y después se convierten en ese plan maestro que tenemos, que queremos lograr los viajes y esas cosas. ¿Y viajaste? Viajé. Sí, viajé. O sea, lo que me ambicionaste el día que me conociste se dio. Sí, Claro, pasaron 4 años, pero se dio. Pero se dio. Sí, Bueno, sí. a ver, recién te escuchaba y me acordaba de mí mismo, cuando yo también me entusiasmé, medio parecido a vos, y también ese proceso, yo estaba dejando el fútbol y no es fácil la cabeza del deportista cuando abandona la profesión, vos también jugabas handball. Entonces, digo, cuando uno va, tiene que buscar otro deporte, tiene que buscar otra forma pero a mí, esto que dijo Fernando Fer me dijo, vos vas en el camino, ¿no? Pero la administración de tu propio tiempo creo que es lo que te debe haber marcado como para decir, ¿voy en el camino correcto? Sí, y lo que me marcó también fue las experiencias, ¿no? Ya cuando empezás a asesorar a una persona, te das cuenta que lo vas a acompañar muchos años de su vida, ¿sí? En sus proyectos, ¿sí? Cuando hablamos de asesorarlo con la parte de los seguros de retiro, los seguros de vida, que son contratos largos. Estás presente en la vida de claro, esa persona durante y es un mucho compromiso tiempo. mío, que yo quiero estar ahí ese último día de ese cliente, cuando me diga, Fernando, cumplí mis 65 años, me quiero jubilar y quiero empezar a disfrutar todo lo que fui capitalizando acá. Entonces, me abrazó también la profesión en decir, acá me voy a jubilar, yo también. Mirá qué importante lo que están reafirmando ustedes, ¿no?
que a veces uno, qué sé yo, siente que le venden algo y ahí terminó la relación. Y en la actividad que hacemos nosotros, cuando vos terminaste convenciendo a una persona que cubra su propia vejez, su propia familia, está empezando una relación. Yo te escuchaba. De muchos años. Claro, le digo, vos me estás diciendo, yo quiero estar presente, es como el preparador físico que fuiste. Ahora, mirá, tenés una rutina vas a correr la maratón dentro de 2 años. Yo voy a estar en esa maratón, pero empezá a correr ahora porque si no te tengo que llevar una ambulancia a la maratón. Claro. Entonces, es un proceso como que te lleva a estar cada vez más cerca y convencerte más de que lo que haces es un bien. La verdad que te escuchaba. Ahora vamos a hablar de muchas de las cosas que las personas te deben preguntar, Sí. te deben decir en tus charlas o en tus recomendaciones y que son parte del asesoramiento y de las respuestas que vos le das a esos asesoramientos para que la persona termine decidiendo lo bueno de lo que debe tomar para poder zanjar esas situaciones de futuro. Bueno. Y me parece importante que toquemos esos temas. Sí, a mí me parece que, digamos, cuando una persona empieza a pensar a largo plazo en ahorrar, en Argentina sí. Aparecen miedos, ¿no? Dudas, prejuicios. Entonces quería saber cuál es tu experiencia respecto de esto en la charla con una persona, si aparecen, si te preguntan por qué ahorrar, por ejemplo, en Argentina. Bueno, surgen un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué ahorrar? Yo dejo de lado a Argentina y asesoro a esa persona, a esa familia, ¿sí? Ahorrar, necesitamos siempre ahorrar a largo plazo para tener un plan B, para tener nuestra rueda de auxilio. Gustavo lo dice mucho, ¿no? Sí. Tener una rueda de auxilio. El COVID, en mi caso, que fue una de las primeras crisis importantes, considero que ayudó mucho a nuestra profesión para que la gente se dé cuenta que tiene que tener un ahorro. Un respaldo. No, cuando yo hago referencia a Argentina me refiero a que nosotros atravesamos varias crisis económicas. Sí, entonces, la pregunta que se me ocurre es ahorro y la inflación que pasa, ahorro y qué pasa si esa empresa se va a Argentina. Buenísimo. Bueno, ahorrar en Argentina es obviamente ahorrar en instrumentos que estén dolarizados porque nos acompañan a dejar de lado la inflación y estar tranquilo que con el paso del tiempo esa persona va a tener un ahorro que represente un poder adquisitivo importante. Lo que decías de Argentina y de las compañías, lo que nos da tranquilidad a nosotros, porque me incluyo como cliente, porque tengo mis productos de hace muchos años, es saber que, como yo utilizo mucho los bancos, cuando un banco deja de operar en un país, absorbe esa cartera de clientes otro banco y siguen esos contratos. Bueno, con los productos de seguros pasa exactamente lo mismo. Los entes que regulan ayudan al cliente para que no desaparezca la compañía. Los escucho a los dos, que son preguntas que es evidente que son válidas y que pasan en cada reunión. Pero voy a una pregunta que tengo que ser millonario para hacer todo esto que decís vos, o está al alcance de cualquier persona porque cuando hablas decís, ¿de qué valor estamos hablando? ¿Qué tiene que ahorrar? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿A dónde lo lleva eso? Está buenísimo, Gus. Bueno, lo dije hace un rato, ¿no? Que a medida que fueron pasando los meses en la actividad me di cuenta que esto lo necesitamos todos, ¿sí? Todos es absolutamente todos. Yo considero que no hay una persona que no necesite tener su producto. Lo bueno que hay compañías que acompañan a las personas que tienen un poder adquisitivo X y hay otras compañías que entonces hay para todos los bolsillos. Tal cual. Esto es un traje a medida. El sastre somos nosotros que ayudamos en el asesoramiento y en esa entrevista de inicio a la persona para que después veamos cuál es la mejor herramienta. Entonces vos identificás que sea esto inalcanzable. Por supuesto. Sí, no hay dudas, Gus. Es que hoy, no quiero hablar de números porque no, pero hoy menos de una cena puede una persona comenzar a ahorrar para su retiro. Y lo más importante es que mientras más joven es, mejor todavía. Ahora, claro, el tiempo. Marie y Fer, los dos que
también están en la actividad, es un orden de prioridad también. Ustedes lo que cambian en la persona es el orden de prioridad, porque si yo no consideraba que ahorrar era importante y termino escuchando a ustedes dos y termino haciendo como que puedo ahorrar para tener una futura jubilación mejor, un futuro plan de retiro mejor o lo que sea para que yo use ese ahorro, la conciencia que ustedes hacen es que logre salir del día a día y le cambian el orden de prioridades. La otra vez escuché a un compañero de ustedes que decía, a ver, primero separo o ahorro lo que me quedó. ¿Qué le aconsejan ustedes a las personas? ¿Primero separo para darle un vista a mi plan y llevarlo adelante? ¿O, bueno, lo que queda? Los libros dicen que primero hay que separar, ¿sí? Y después tener los gastos mensuales, ¿sí? Es el ideal. Acá cuesta incorporarlo, pero el ideal sería decir, bueno, yo gano 100, ahorro X% para mi retiro o para mi plan B, ¿sí? Sí, tengo que incorporar el ahorro primero en mi lista de gastos, si querés. O sea, lo tengo que incorporar como algo fijo. Porque están las expensas. Exacto, es algo fijo, obligatorio, porque es lo que yo me pago a mí mismo. Me gustó esa, ¿eh? Esto es expensa de... Son mis expensas. Esto es expensa del retiro. Exacto, es lo que me pago a mí mismo. Entonces es lo más importante. Por supuesto. No es lo que me queda después de pagar todo, sino, porque si hay algo que ajustar, ajustaré en una salida, ajustaré en alguna otra cuestión que gaste de mis gastos variables. Pero es lo que me pago a mí misma, entonces me parece que ponerlo en un orden de prioridades al principio. Entonces creo que es válido que primero, a ver, como decíamos, primero separá tal cual y después gastá. Sí. ¿Sí? Sería el consejo que, digamos, esté, porque si no, no lo vas a encontrar. Siempre va a haber un gastito ahí que no me va a permitir esto. Yo quiero hacerte una pregunta, a ver si te apareció a vos esto. Porque estamos hablando de ahorrar para el retiro, sí, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros somos especialistas. ¿Qué diferencia hay con una AFJP? Bueno, las AFJP es una pregunta que sale también. Sí, muy recurrente. Todavía, y ya hace más de 15 años, 13 años que dejaron de existir. Las AFJP eran sistemas mixtos, como se llamó en su momento, porque eran inversiones del Estado con compañías de seguros de retiro. El tema es que no eran cuentas individuales, ¿sí? Entonces, a diferencia de esto, yo digo que nosotros con nuestros planes de retiro tenemos nuestro chanchito, ¿sí? El chanchito lo vas a engordar para vos, para ese momento. Acá las FJP no eran tuyas, entonces claro, pasó lo que pasó. Y no podías disponer además, ¿no? Antes. Por supuesto. Acá tuve pocos casos que la gente no llega y si lo necesita antes de ese momento por un imprevisto. Yo lo separo y lo pongo en el chanchito de mi casa. ¿Por qué confiar en las compañías? Yo lo separo, tengo un chanchito, como decimos. Bien, dale. El chanchito lo pongo en el armario y le voy tirando ficha al chanchito. ¿Por qué no en el chanchito del armario y en el chanchito que me decís vos? Primero va a haber meses que te vas a olvidar, que seguro que te vas a olvidar, o va a pasar algo, cualquier imprevisto doméstico que lo vas a decir, bueno, este mes no... Le pego un martillazo al chanchito. Claro, y después acá esto te da una tranquilidad enorme para vos y tu familia. Esto va a ser algo que se va a lograr. Si vos sos ordenado con los planes y demás, todos los meses que vas a seguir aportando, eso se va a construir en instrumentos de acciones y demás que van a dar rendimiento. Vos lo que me decís es también que más allá de la conducta metodológica, que no la voy a cumplir porque no se cumple. Porque el día a día me va a atosigar con mis cosas. Por supuesto. Ahora, hay compañías las que representamos que tienen un historial muy rico y muy extenso de años, y entonces entre hacerlo no sé, Moriconi Light, que sería la que acabo de inventar ahora y la fundé hace 15 segundos, o creer en compañías de prestigio internacional. Obviamente ustedes representan compañías como GM de prestigio internacional. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿en qué confías? ¿En el chanchito y el ropero y la llave de tu casa? ¿O en una compañía internacional que se dedica? Tiene un respaldo y que hace muchos años que se dedica a esto, ¿no? Porque también tiene el riesgo que el chanchito hoy viene uno y se cree dueño del chanchito. Rompió la puerta de entrada y chao.
¿sí? O sea, bueno, viendo esto, ¿y si se va el dólar al cielo? Bueno, yo no viví el corralito, pero sí estuve... No lo viviste por no edad, no no lo lo viví en viviste la por... actividad. bueno, No. bueno. Vamos a empezar así. Pueden cortar esta parte. No viví el corralito, es un, No viví es en un la montón. actividad. No. Esta No. parte no va. Porque si yo lo viví, vos estuviste ahí. No lo viví Ahora en más la salita de profesión. 3 esto, porque acá trajimos a uno de 4 años que está No, explicando. aparte el pelo me lo... No, claro. No puedo mentir mucho. No lo viví en la actividad. Ok. Sí, yo comencé en el 2004, pero sí hay casos que ya tengo clientes que estaban de antes de esa época Ujú. y hay compañías que respetaron los contratos o fueron flexibles, ¿sí? ¿Esto qué significa? Hubo de un día para el otro, cambió el dólar de 1 a 3 y obviamente que había gente que le cambió su capacidad de ahorro, porque bueno, también en los últimos años tuvimos variación en el tipo de Sí. cambio y lo bueno es poder acompañar, como dijimos hace un rato, como nosotros seguimos asesorando en todo el momento, ¿sí? No es que estamos en el momento de inicio y después no estamos más, Claro, pasa acompañamos eso. exactamente, y le damos al cliente esas herramientas que necesita de flexibilidad para decir, bueno, que muchas veces capaz deja de estar el dólar y son los bolsillos personales. Voy a ¿no? hacer de contra. Dale. ¿Eso está escrito o fue metodología de las compañías? Porque algunas veces me contestaron que alguna compañía no hizo eso Ujú. y otras compañías sí lo hicieron. Entonces, la elección de lo que vos tratás de hacer para vos mismo y para tu futuro tiene que contemplar esa historia. Sí. Y ahí capaz, como dijimos hace un rato, como asesoramos nosotros y buscamos ese traje a medida, cuando vemos que tenemos un cliente o una persona para asesorar que pueda sufrir esas condiciones de cambio del dólar o de capacidad de ahorro y demás, es Sí. buscar la mejor herramienta. Tocaste un tema ahí, ¿no? Porque también de capacidad de ahorro podría ser que tenga una interrupción del nivel de ingreso al nivel que lo tenía. ¿Y estos planes tienen alguna flexibilidad, Mari? Claro, en general, digamos, estamos hablando de planes a largo plazo, son instrumentos para construcción de capital a largo plazo y en la vida de una persona, 20 años, pueden pasar un montón de cosas. Me puedo quedar sin trabajo o puedo tener un mejor trabajo, entonces hay épocas en las que puedo ahorrar más, épocas en las que no tanto y ahí hay una flexibilidad que me va a permitir acomodar el plan a el momento de mi vida. Mari, yo en eso que acabas de decir hago la pregunta al revés. Contame vos tus últimos 20 años para atrás, porque para adelante no sabemos. ¿Cambiaron cosas? Absolutamente. Y bueno, la vida misma. Y bueno, si vos estás segura que como conocés de esto, cambiaste en tus planes. ¿Sí? Totalmente. Yo cambié mis planes. Comenzaron con un Fernando Lupo profesional con X y hoy esa X se multiplicó por 2, por 3 y capaz que el año que viene tiene que bajar de nuevo y demás porque tengo otros proyectos. Totalmente. Los voy a abandonar. Epa. No que me cansaron. Pero les voy a hablar con esto que ustedes acaban de decir. Les voy a hablar al que nos está mirando. Y les voy a preguntar cuántas veces les ocurrió estas preguntas que nosotros hicimos y qué le contestaron. ¿Qué le contestaron? ¿Que no era posible? ¿Qué le contestaron? Y bueno, arreglate. ¿Qué le contestaron? Perdiste todo. ¿Qué te contestaron? Porque nosotros en nuestra actividad lo que hacemos muchas veces es basarnos en lo que le pasó a la gente para tener la respuesta adecuada para hacerle tomar una buena determinación. Entonces, los escuché a ustedes y en las preguntas que seguramente a todos, no, yo mismo me hice en un momento en las situaciones, digo, sentir que tengo el asesor que me ayuda a tomar las decisiones es un gana-gana, ¿o no? Es que es como yo lo hablo con mis clientes que son pymes o profesionales independientes, como todos tenemos nuestro abogado, nuestro contador, nuestro asesor de seguros, es una tranquilidad para lo que yo hoy ya logré, ¿sí? Patrimonialmente hablando y mi calidad de vida, si yo lo tengo bien asegurado, va a seguir estando siempre. Claro, y es una tranquilidad. Si te hace sentido el tema que estamos tratando,
te pido que te suscribas, que lo compartas para que llegue a otras personas y le pongas like. Ahora, nosotros estamos todo el día para redondear, ¿no? Entonces, nosotros estamos todo el día inmersos en una vorágine. Argentina es especialista en ir a 280 en vez de a 40. Sí. A nosotros, bueno, vos no, porque estás en salita de 3. No, él es... Vos todavía no. No llegó. Pero bueno, nosotros en la mayoría de los casos hemos vivido a una velocidad que te llevó por delante, la verdad, te llevó por delante. Y entonces, planificar parece como que estamos hablando en Queda chino. Para lo último. En chino. Entonces yo digo, a ver, ¿qué pasa cuando una persona ya está y no planifica? Y no planificó. ¿Te pasó? Sí. ¿Tenés algún caso? Bueno, uno se junta todo el tiempo con gente y muchos lo dejan para más adelante, lo dejan para más adelante. Y es triste, de mi lado me siento responsable cuando me junto con alguien y me dice, Fernando, sigo trabajando, no pude ordenarme y demás, y hoy ya cumplí la edad jubilatoria y tengo que seguir trabajando. Es durísimo, porque encima esos números pasan en la mayoría de los hogares hoy. Entonces es duro y es lindo ver con los clientes que tenemos y demás, los casos de que dicen, gracias que me insististe, porque todo lo postergamos. Estas decisiones las postergamos siempre. Es como, bueno, mañana empiezo la dieta. Hay un costo, ¿no? El costo de postergar es altísimo. Es altísimo. ¿Qué es para vos lo más importante en ese costo futuro de, como dijiste, la postergación? ¿Qué variable te juega en contra? ¿El tiempo? La cantidad de dinero que pones? ¿Cuál es la variable que te va a...? Los casos más lindos, digamos, para juntarse son los jóvenes, ¿sí? Porque esos tenemos... Hay tela para cortar. Tal cual. Pero lo más importante es el tiempo. Mientras además, más jóvenes, mejor. No tenemos más que mirar alrededor y darnos cuenta cuántas personas hay jubiladas que no pueden sustentarse con la jubilación y sus hijos los tienen que ayudar, por ejemplo. Tal cual. Bueno, entonces me quedaría mucho tiempo hablando con los dos. Son especialistas también en lo que hacen. La realidad es que lo que más me llevo de este capítulo de hoy es que vos venías de una profesión y te cambiaste para el lado de ser una persona empresaria de tu propia empresa, ser el empresario que la rige, pero aparte de eso, con una función de convencer a la gente de que el asesoramiento, tomar decisiones, no dejar para mañana lo que tenés que entender hoy, lo consideran lo importante de la profesión que ustedes hacen, que no tiene que ver con el dinero solo que vas a ganar, sino tiene que ver con el upgrade que les das a esa persona para que pueda el día de mañana ser un mejor jubilado, tener una mejor cobertura de alguna situación puntual, salvaguardar su patrimonio. Como siempre, agradecerte, Fer. Muchas gracias. Sé que viajaste para estar con nosotros. Agradecerte por tenerte siempre cerca. Muchas gracias, es un placer para mí. Van a haber muchos casos donde van a ver que hay gente que se dedicaba a otra profesión, termina siendo asesor de familias o asesor de empresas, como lo han pasado en este episodio o en otros, y llevarlos a ustedes a pensar con palabras simples, reales, cuál es el objetivo que buscamos. Nosotros queremos que ustedes nos sigan, que se suscriban con nosotros, para que ustedes se favorezcan con los casos reales y ejemplos que nosotros les vamos a ir mostrando ahora y en el futuro. Así que no nos dejen, síganos, que vamos a estar siempre de una manera fácil ayudándoles a tomar decisiones difíciles.